El tema de la escasez de medicamentos, Felipe, se ha venido agravando. Ahora toca este tema, este capítulo de enfermedades de temas de salud mental. El doctor Mauricio Castaño es el presidente de la Asociación Colombiana de Psiquiatría. Doctor Castaño, buenos días. Buenos días, Néstor, ¿cómo ha estado? ¿Qué significa cuando no hay en el mercado o Ritalina, o Doxepina, o Quetiapina, o Levomepromacina, que son enfermedades para atender estas enfermedades? Eso en la práctica, doctor Castaño, ¿qué significa? Bueno, listo. Lo primero, como para aclarar un poquitico, es que, como para que no confundirnos con nombres muy complejos, cuando no hay estimulantes o psicoestimulantes, no hay antidepresivos o ansiolíticos y no hay antipsicóticos. Okay. ¿Qué significa cuando no están esos grupos de medicamentos? Que se va a encarecer la salud, un sistema ya empobrecido se va a volver más pobre porque más hospitalizaciones, va a haber un aumento de la prevalencia de conductas agresivas, de suicidios, un bajo rendimiento, por ejemplo, en los muchachos, en los adolescentes y en los niños en su colegio, pérdidas de años escolares, más carga familiar, porque el medicamento en las personas que tienen enfermedades graves ayuda a que la carga de los cuidadores sea menor, porque es más manejable el paciente. Entonces, esos son todas las consecuencias que puede llevar a grandes rasgos. Doctor Castaño, ¿me repite, si es tan amable, estas drogas, Ritalina, Doxepina, son o estimulantes, o ansiolíticos, o antidepresivos, o antipsicóticos? Antipsicóticos. Sí. Okay. Sí, como para que todos lo entendamos mejor, porque si decimos los nombres, sí, de acuerdo, no son fáciles para todo el mundo. De acuerdo, me parece que está bien. Sí. ¿Y cuánta gente en Colombia utiliza estimulantes o ansiolíticos o antidepresivos o antipsicóticos? Mire, si partimos de prevalencias de depresión, una vez en la vida el 25% de la población puede tener una depresión, entonces hasta el 25% puede llegar a necesitar un medicamento antidepresivo. Todo va de acuerdo a las depresiones, a las prevalencias. La prevalencia de trastornos psicóticos es del 1 al 3%, entonces 25, de 3 de cada dice usted 100, en algún momento 25% de los colombianos tenemos episodios de depresión. Podríamos llegar a tener en algún momento de la vida una depresión, ¿sí? La depresión es la enfermedad que más prevalencia tiene en Colombia, la depresión y la ansiedad de las enfermedades mentales. Sí. ¿Ya? Entonces, si usted le formulan un antidepresivo y no está el medicamento, pues no va a acceder a él, ¿ya? Y si le formulan, y a veces, bueno, hay otros antidepresivos, pero hacer el cambio de un medicamento a otro no es una situación fácil. ¿Y cuál es la razón, doctor Castaño, por la que hay escasez de estos medicamentos? Esa es la pregunta que le estamos haciendo al INVIMA y al Ministerio de Salud, porque nosotros hicimos un paneo entre todos los psiquiatras de Colombia. Ellos nos están reportando, nosotros estamos divididos por regionales, en donde hay escasez, qué medicamentos hay escasez, y vemos que esto se ha venido presentando desde hace un año aproximadamente, pero ha empeorado en los últimos meses, ¿sí? Entonces y no es algo de una región puntual, sino que es algo ya generalizado, es algo que está pasando en toda Colombia. Es ahí que le estamos preguntando al INVIMA, díganos qué está pasando. ¿Hay un problema en las importaciones o es que hay un problema en la distribución del medicamento? ¿Hay un problema en las negociaciones que se hacen con los dispensadores? ¿Ya? Sí. Doctor Castaño, una persona como yo que tomo antidepresivos, ¿a qué estaría abocado si mañana ya no los consigo? Ay, esa pregunta... Mire, lo que yo les digo a los pacientes, lo primero que uno tiene que hacer es ir a denunciar, ¿sí? Ahí sí le digo, sálgase el apellido, lo que sea, pero usted tiene que ir a denunciar, poner la queja, porque es lo primero que se debe hacer. Segundo, si entra en una crisis, inmediatamente tiene que consultar, ¿ya? Imagínese una persona que tome un antidepresivo y un medicamento que le ayuda a dormir. Si normalmente nosotros no dormimos un día y el otro día uno amanece un poquito como de mal genio o fatigado, ahora un paciente con una depresión o con una ansiedad, si no duerme al otro día está mal, ¿ya? No quiere trabajar, no le provoca hacer nada, todo el día irritable, mal geniado. Entonces, ¿qué es? Consulta inmediatamente. Y infortunadamente pues toca irle haciendo un ajuste con un medicamento disponible, que no es lo ideal, obviamente,
pero pues nos toca eso. Y hay casos como en los niños y adolescentes que no hay, o sea, no hay cómo cambiar ese medicamento, como los estimulantes. Sí, pero distinto de esa consecuencia, por ejemplo, en el caso mío de ansiedad, Sí. Es decir, ese cambio de un medicamento a otro, que como usted dice, pues hay que ajustarlo, ¿qué va a generar en mí? Primero, claro, ahí donde, por eso le digo yo que eso no es tan fácil. ¿Por qué? ¿Qué le va a generar? Porque un medicamento le puede dar, por decir algo, le baja la presión, pero otro medicamento le puede aumentar el colesterol, porque como los medicamentos tienen diferentes efectos adversos, entonces a usted le va a generar efectos adversos al nuevo medicamento. Puede que no se adapte a ese nuevo medicamento. Entonces, esos son puede que le genere, si el medicamento lo está usando para la ansiedad, puede que el otro medicamento no sea tan efectivo. Entonces, le va a generar, es un empeoramiento de la enfermedad. Y algo que nosotros llamamos que son años o días de vida perdidos por la enfermedad, ¿sí? Que son el periodo de tiempo que debido a la enfermedad uno pierde en la vida, ¿sí? Y se le van a aumentar esos días o esos años de vida perdidos secundarios a la enfermedad. ¿Sí? Sí, doctor Castaño, cuando usted dice una persona que necesite estos medicamentos debe salir a denunciar, ¿es hacer qué, en público o en privado? Yo digo que primero hacerlo en público y en privado. Nosotros, por ejemplo, nosotros hemos venido haciendo estas solicitudes en el Consejo Nacional de Salud Mental porque tenemos un vocero allá. Ya se hizo. Ahorita ya hicimos algo más público porque necesitamos que vaya siendo más eco. Entonces las personas que tienen que hacer, si no me prestan un servicio, tengo que ir a denunciar. Oiga, no me están dando el medicamento, ¿qué es lo que pasa? Son medicamentos que son de uso crónico, que no son tan costosos como los medicamentos biológicos o medicamentos de las enfermedades huérfanas, pero que van a afectar directamente el bolsillo del colombiano, sí, porque usted lo tiene que estar tomando todos los días. Puede ser un poco más económico, pero si usted lo tiene que gastar todos los días, ahí le va a afectar su bolsillo. Sí. ¿Sí? Entonces, por eso es que tienen que ir a hacer las quejas, ir a las EPS, a las clínicas. Las enfermedades mentales, y usted lo sabe como presidente de la Asociación Colombiana de Psiquiatría, ¿han aumentado recientemente en Colombia? Sí, sigue haciendo un aumento mucho en Colombia. Hay muchos factores que influyen. Ha aumentado mucho la depresión, los casos de suicidio también han aumentado, los trastornos de ansiedad. Y son muchos factores, pues no es solamente, ahora todo lo atribuimos que a la pandemia, pero no, hay otros factores sociales, inequidades, factores biológicos que están llevando a que se nos aumenten las enfermedades. ¿Tiene algo de razón su paisano, el senador de la calle, cuando dice que estamos en momento de locura nacional? Sí, pues yo creo que sí, tiene un poquito de razón en ese sentido, en que necesitamos organizarnos, necesitamos ser más conciliadores, porque lo que nosotros vemos en el país hacia afuera, en los medios de comunicación, eso se va reflejando en la población también, ¿sí? O sea, sí, tenemos que tener familias más sanas. Mire, la unidad fundamental de una sociedad es la familia. Entonces, si desde la parte política, desde el Estado, desde todos los que tienen el acceso a la información, vemos que las cosas no funcionan bien, eso finalmente afecta a las personas que no tenemos ese acceso, que vivimos más en el común, ¿cierto? Agravado ahora por este tema de desabastecimiento, de escasez de medicamentos para pacientes que tienen problemas de salud mental. Un gusto saludarlo, doctor Castaño, muchas gracias. Nada, con mucho gusto y muchas gracias por la invitación para aclarar todas estas dudas. 10 de la mañana, 6 minutos.